Estás escuchando Críticas con Eficiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Aquí estamos nuevamente con el capítulo número 4, Beneficios del entrenamiento de fuerza, junto a Marce. ¿Cómo estamos, Marce? Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que los chiquillos que nos estén escuchando estén bien igual. Después de un día ajetreado en la U, para que andamos con cosas, fue un momento de tensión máxima, Claro. pero así es la vida del estudiante cuando tenemos pensamiento crítico. Así que eso, hoy día, como dijo el Esteban, tenemos el episodio de los beneficios del entrenamiento de fuerza, que abarca muchas aristas, desde la salud, desde la educación. Entonces, es importante que hablemos de este tema, aparte de un tema que nos pidieron bastante. Así es, nos pidieron bastante este tema, perdón. Y nada, abordarlo, yo creo que lo primero que podríamos abordar, Marce, es el tema de la salud. Creo que es fundamental. Hay mucha gente que entrena por salud, otra gente que no, simplemente entrena por estética o otros objetivos, como ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, pero aquí queremos abordarlo con a cabalidad, la mayor cantidad de aspectos positivos que podamos darle. Así que eso, Marce, no sé, eso es importante agregar. En cuanto a las bases curriculares que existen en los colegios, ¿cierto? El tema de la fuerza está integrado como un aspecto básico también de la salud. Así que no en la parte de habilidades motrices. Hoy día tuvimos una evaluación sobre eso y ahí tuve un pequeño error, pero bueno, considerar que está dentro de la parte de la salud, que es lo que vamos a comentar ahora, más adelante también. Sí. Aparte, como decía el Esteban, nosotros dentro de la parte de salud podemos derivar de que él es, en el caso del adulto mayor, para evitar la sarcopenia, cosa que habló Esteban en un episodio anterior, y cómo esto afecta al adulto mayor, la pérdida de masa muscular. Entonces, cómo a través del entrenamiento, el primer beneficio que tenemos justamente, retrasar los efectos de la sarcopenia. Y obviamente esto beneficia la longevidad de la persona en ese aspecto, que por ejemplo en una caída tus músculos puedan absorber de mejor manera el impacto, por así decirlo, y tus huesos no queden menos expuestos a una fractura, sobre todo la famosa fractura de cadera que sufren los abuelitos, que en su edad ya llega a ser un tema de invalidez prácticamente. Claro, claro, es súper importante desde el punto de vista del adulto mayor, desde el punto de vista del adulto y de los niños, porque también hay muchos mitos que queremos ir revelando, ir sacando un poquito del sistema, y creo que los vamos a poder abordar muy bien en este nuevo capítulo de podcast. Eh, lo primero que yo haría, Marce, en estos momentos sería clasificar un poquito el tema de la fuerza. Sabemos que en el entrenamiento tenemos tres aristas en cuanto a la fuerza. Tenemos entrenamiento de fuerza máxima, entrenamiento de hipertrofia y entrenamiento de resistencia a la fuerza. O sea, son tres formas de entrenar la fuerza de manera distinta, que tienen relación también con la velocidad en la ejecución del movimiento, que también es un aspecto bastante importante, y considerar que la fuerza está presente en todos los deportes. O sea, como yo digo siempre, sin fuerza no podríamos estar ni siquiera parados. Entonces, también en cómo la fuerza puede verse transferida a la potencia, como mencionábamos en capítulos anteriores, fuerza más velocidad es potencia. Y en los libros de Mike Boyle, de entrenamiento funcional, él habla de que la mayoría de los deportistas, a excepción de los deportes como la maratón, el triatlón, de hecho hasta el triatlón está dentro de lo que voy a mencionar ahora, eh, todo lo que sea aeróbico, de larga duración, endurance, queda fuera de esto. Pero dentro
tenemos la mayoría de los deportes que son anaeróbicos alácticos. Este es un concepto bien técnico y lo vamos a tratar de abordar de la manera más simple posible. Marce, si quiere explicarlo en palabras simples para que la gente vaya entendiendo más o menos qué es esto de anaeróbico aláctico. Ya. El método, la forma de entrenar anaeróbica aláctica, tiene que ver con, primero, la parte anaeróbica, que tiene que decir sin oxígeno, que entrenas a una alta capacidad sin respirar tanto. Por ejemplo, cuando uno ve a un corredor de 100 metros, notas que su respiración es sostenida. ¿Por qué? Porque no está teniendo tanto oxígeno en su cuerpo para ejecutar esa explosión de movimientos en menos de 10 segundos. ¿Y por qué aláctico? Por la corta duración que este tiene. Cuando nosotros ocupamos mucha fuerza por periodo de tiempo prolongado, me refiero a fuerza bastante alta, de media alta, nuestro cuerpo, a través del metabolismo, genera un desecho que se llama ácido láctico, que es cuando el piruvato, que es el producto final de esta degradación de la glucosa, se va quedando sin el oxígeno, justamente por esta intensidad alta. Entonces, ¿qué pasa? Ese desecho sin oxígeno se transforma en ácido láctico, lo que genera un efecto de pesadez en los músculos. Entonces, cuando tú entrenas y tienes esos como molestias musculares, producto de la fuerza, coloquialmente te dicen es el ácido láctico. No, el ácido láctico no tiene nada que ver con eso. El ácido láctico tiene que ver con la pesadez muscular, la somnolencia, incluso cuando entrenas a tal nivel, incluso que llegas al punto de regurgitar, esos productos, lo que vas tirando, no solamente son los jugos gástricos, obviamente, pero parte de eso también es el ácido láctico que lo tienes que lanzar, que el cuerpo lo secreta por la boca, ya cuando llegas a un nivel de fuerza muy grande, producto de la intensidad. Por eso se denomina así, anaeróbico aláctico, sin oxígeno y sin ácido láctico. Y luego está Claro, el anaeróbico láctico, que era lo que explicaba la segunda parte, que era cuando tú estás haciendo un ejercicio muy intenso, sin oxígeno, con deuda de oxígeno, y te lleva a elevar los niveles de lactato, que este ácido que genera la pesadez muscular, incluso es un signo, un síntoma de sobreentrenamiento, que también se puede medir de manera fisiológica, como se mide más o menos como parecido a los test de glucosa, para que usted me entienda, que es pincharte el dedito y lo meten en una máquina que en vez de medir glucosa, te mide los niveles de lactato. Que eso lo hacen mucho los claro, deportistas cuando hacen test de esfuerzo, test de fuerza sostenida, cosas así. claro. Ese es un tema ya más profundo, técnico del entrenamiento en cuanto a formas de medir, ¿cierto? Yo también conocía ese método desde la natación, había leído por ahí, pero para hacerlo más simple todavía, vamos a dividirlo en base a la tabla o al gráfico que nos muestran siempre en cuanto a los sistemas energéticos, porque es importante entender sobre sistema energético, porque vamos a saber en qué espacio se puede decir o en qué categoría de trabajo vamos a estar usando nuestras vías energéticas, nuestro cuerpo. Entonces, el primero que nos presentan siempre es el de alta potencia, alto desgaste, ¿cierto? Como para que se vaya entendiendo. Y lo podemos ver reflejado en, por ejemplo, un levantamiento de halterofilia, levantamiento de pesas, un lanzamiento de bala, una carrera a 100 metros, ¿ya? Son deportes donde se requiere poco oxígeno, aláctico, A es no o sin, láctico, el ácido láctico, o sea, sin ácido láctico, en definitiva, y en este caso, cuando yo lanzo una bala, una jabalina o hago una carrera de 100 metros planos, casi ni necesito oxígeno, básicamente. Eh, una respuesta crónica que puede verse reflejada en nuestro corazón. A nivel cardíaco, las paredes musculares internas se agrandan, pero hacia adentro. Esto quiere decir que el corazón tiene menos espacio, por ende la presión arterial sube
Y la mayoría de las personas o deportistas que entrenan en esta vía energética de potencia, de alta potencia por bajo tiempo, estamos hablando de menos de 10 segundos, eh, van al doctor y les dicen que tienen hipertensión, cuando es por un tema deportivo, de entrenamiento, una adaptación que sufre el cuerpo a nivel fisiológico, pero no es que tengan mala salud, ¿ya? Eh, Siguiendo por esta línea, pasado los 10 segundos tenemos deportes ya donde yo hablo de deportes que en su totalidad o mayoría están en esta categoría, como el fútbol, el handball, el básquetbol, eh, donde hablamos de anaeróbico, ya, láctico, donde ya, donde Marce iba mencionando que empezamos a sentir una especie de acidez o malestar en nuestros músculos, y es por esto mismo, porque nuestro cuerpo no podría resistir tanto tiempo a una intensidad elevada, y es por eso que el ácido láctico se empieza a sentir esta especie de quemazón, ¿cierto? Que no es directamente eso, pero lo vamos a simplificar de esa manera, porque tiene que ver con un tema del pH y otra serie de cosas, pero que no queremos meternos mucho en eso. Finalizando con esa parte, no podemos pasar ese umbral de aproximadamente 2 minutos, o sea, entre 10 a 2 minutos en un trabajo de alta intensidad, nuestro cuerpo ya no podría seguir trabajando. Es por eso que cuando tú corres en el fútbol, por ejemplo, un pique, ¿cierto? Ya sea de 100 metros, 50 metros, un sprint, no puede hacerlo todo el partido. No puede hacerlo todo el partido. Ni Messi puede hacerlo, ni Cristiano puede hacerlo, ¿cierto? Que son los mejores jugadores del mundo. Estos tipos tienen que parar, tienen que caminar, bajar la intensidad, y ahí pasamos a la otra vía energética, que es la última, ¿cierto? Que es la aeróbica, y aquí ya es con oxígeno. Y yo siempre les digo a las personas que se cansan cuando corren, por ejemplo, un pique de 100 metros o hacen un movimiento explosivo, camina, porque la mejor manera de recuperar el sistema o la vía anaeróbica es la vía aeróbica. O sea, si yo me quedo parado, es más, me voy a demorar más en recuperarme que si camino otro suave. Así que ahí entran los deportes ya de alto tiempo, baja intensidad, como la maratón. Sabemos que hay maratones que son extremadamente largas, pero a lo que vamos es que la intensidad es bastante baja, y en relación al tiempo, el tiempo es bastante amplio, largo. Y eso, básicamente, para ir entendiendo un poco cómo funciona nuestro cuerpo. Nunca, esto es lo último, para ir cerrando, nunca estamos ocupando solo un sistema energético, ¿ya? Sino que, como decía Álvaro Quirós en el ramo de fisiología, nosotros tenemos predominancia de una vía energética por sobre otra, ¿ya? No es que una la estemos ocupando al 100%, no. Podemos estar ocupando el 90% de la primera vía, que es la fosfocreatina, ATP fosfocreatina de alta potencia, ¿cierto? Y las otras dos, anaeróbica láctica y aeróbica, un 5% y un 5%, por ejemplo. Eso, predominancia, no total, no absoluto. Eso. Eso. Y de hecho también pasa con ejemplo cuando hacemos los trabajos de fuerza, que bueno, igual, para redondear un poco lo que decía el Esteban, más sencillo aún. Cuando tú haces, tienes este tema de los sustratos energéticos, de su alternancia, funcionan como los cambios de un auto, básicamente, Claro, de sí, forma secuencial según la situación del deporte a la cual esté sujeto. Entonces, van oscilando según la situación. Entonces, si tú sabes cómo funciona la caja mecánica de un auto, más o menos tienes la asimilación de cómo funcionan los sistemas energéticos de un ser humano. Es un buen ejemplo que tú puedes dar en el caso que te toque explicar los sistemas energéticos más adelante en el futuro, cuando ya ejerzas como docente y te pregunten qué son los sustratos energéticos. claro. Buen ejemplo, buen ejemplo. Bueno, entonces, recapitulando al título
beneficios de la fuerza en el entrenamiento y en general, porque en realidad la fuerza es la madre de las condicionantes según mi perspectiva y otros autores. No es una idea mía, la he leído por ahí en algunos autores. eh, y creo que es fundamental, primero, por salud, ¿cierto? Marce hablaba sobre la sarcopenia, fundamental en toda edad, ya porque en cualquier edad, si somos demasiado sedentarios, vamos a perder masa muscular. Y la masa muscular, entre comillas, es sinónimo de fuerza, ¿ya? Pero prefiero que creas que sí es masa muscular igual a fuerza. Aunque ahí hay un debate. Tenemos una teoría de las células satélite. Un resumen cortito, para que ustedes entiendan, los músculos, ¿cierto? Están conformados por miofibrillas, que yo siempre le digo a la gente, son como bombillas, ¿ya? Y los músculos solamente pueden tirar. Eso es otro aspecto del sistema muscular. Entonces, tú no tienes más fuerza por lo ancho que sean las miofibrillas, porque muchas veces la miofibrilla se llena de líquido, ¿ya? Entonces, aparentemente puedo ver que un músculo, por ejemplo, el bíceps, típico, está muy ancho, ¿ya? Pero, según la teoría de las células satélite, que las miofibrillas son células también, pero transformadas en músculo, estas células satélite se supone que no tienen ninguna función en especial, están rondando por ahí, por allá, y cuando hay una estimulación constante de fuerza, ¿cierto? Nuestro cuerpo se adapta. Entonces, tú no tienes más fuerza, repito, por el volumen o por lo ancho que sean esas miofibrillas. Imagínate que tienes 100 miofibrillas en el bíceps, ¿cierto? En tu músculo bíceps, pero vas a seguir teniendo la misma fuerza porque tienes 100 miofibrillas, ¿cierto? A pesar de que si las tienes más anchas en cuanto a, ¿cómo se dice esta palabra? No es perímetro. Cuando hablo de una circunferencia, Marce, De un diámetro. de un diámetro, eso, esa es la palabra. No vas a tener más fuerza por eso, sino la fuerza, y aquí viene la clave, es cuando yo tengo mayor cantidad de miofibrillas, o sea, en la metáfora de la bombilla, si yo tengo más bombillas, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, 105 miofibrillas en el bíceps, versus un físico culturista que tiene, por ejemplo, 90 miofibrillas. Eso podría explicar por qué uno que tiene el brazo más flaco le gana a otro que tiene el brazo más grueso, en el fondo. ¿Y cómo se suman esas miofibrillas? Por las células satélites que inteligentemente se transforman en miofibrillas musculares y generan mayor puentes cruzados, que esto tiene que ver con la actina, la miosina y el ATP y otras cosas más técnicas, pero me interesa que te quedes con eso, con entender que a veces el cuerpo se adapta a diferentes estímulos, sobre todo de fuerza, y que, bueno, estos se van ganando con el tiempo, ¿cierto? Ahí retomamos los principios del entrenamiento. Tiene que ser continuo, porque si no hacemos fuerza programada, periodizada en el entrenamiento, la vamos a perder, al igual que la masa muscular. Entonces, hay que entrenarla, la fuerza así como se gana, también se pierde, y dentro de 2 semanas, una semana y media, uno ya va viendo cambios significativos en cuanto a niveles de fuerza una vez que los va entrenando. Así que eso, Marcel. No sé qué más agregar en este punto. No, por ejemplo, también haciendo un paralelismo también entre la fuerza y por ejemplo, lo que decía y también de la... Ah, se me fue la palabra. Con respecto a los sustratos energéticos. Por Eso, ejemplo, tú cuando entrenas, ahí volvemos al tema también de la individualidad y de la especificidad de los principios del entrenamiento. Cuando tú planificas un entrenamiento, tú no planificas solamente una variable de la fuerza. ¿Por qué? Porque claro. cuando tú entrenas, por ejemplo, a un maratonista,
Ahí tenemos claramente fuerza-resistencia, Exacto, predominantemente. Pero aún así este es. tipo de deportistas practican ejercicios de potencia en base a la resistencia. Y ahí la pregunta es ¿por qué? Exacto, Porque ellos estratégicamente eligen momentos específicos de la carrera para acelerar. Entonces claro, necesitan, y aquí viene otro tema importante de la fuerza, clasificar, entender qué tipo de fibra tienen los músculos y dependiendo de la función que tú le quieras dar, qué tipo de fibras vas a estimular. Tenemos, por ejemplo, las fibras rojas, que son las típicas fibras, bueno, el color obviamente lo dice por la cantidad de mioglobina que tiene esta fibra, y son las fibras más de características de resistencia. Luego tenemos como las fibras, por darle un color, más rosadas, que son las relacionadas a las actividades como el fútbol, los deportes colectivos, los deportes de situación. Y ya como explicaba Esteban, que viene con las variables de intensidades que tiene durante los efectos de esta actividad. Y luego están las fibras blancas, que son las que carecen de oxígeno, justamente por la falta de hemoglobina, que tiene que ver con los trabajos de potencia. Entonces, un deportista nunca va a tener, o sea, va a tener predominantemente un tipo de fibra, pero esto no quiere decir que no deje de lado las otras dos fibras, o la fibra blanca en este caso. claro. Claro que sí. En ese caso, el cuerpo se va adaptando, ¿cierto? Y podemos transformar fibras de un espacio a otro. O sea, de un color, para decirlo más simple. Fibras blancas pueden ir transformándose en fibras más rosadas o intermedias, ¿cierto? Al igual que las fibras rojas. Entonces, es súper importante entender que nuestro cuerpo sufre adaptaciones dependiendo del estímulo que hacemos, ¿ya? Por ejemplo, el tema de los militares. Los militares uno los ve así como tremendo, sobre todo los comandos, eh, que van a campeonato incluso de repente, de como, imagínate una triatlón, pero con más estímulo. Y los tipos son, pero capísimos, o sea, te suben, te escalan, se agacha, se tira por el agua, todo lo que queráis, todo. Pero es obvio, porque en el fondo estos tipos se exigen a un nivel tan alto de entrenamiento de fuerza y otras condicionantes como la resistencia, la velocidad, etcétera, que, que son buenos para todo, po. En estas pruebas que te digo, estas típicas, la Spartan, no sé cómo se llama específicamente, pero son estas pruebas así como que muy duras, esas que aparecen en televisión de repente, canales gringos. Y obvio, porque su cuerpo está adaptado a estímulos muy grandes. Eso no quiere decir que tengan buena salud, ojo, no quiere decir que tengan buena salud, porque puede que entrenen, ¿cierto? Sin considerar el tema de la prevención de lesiones. Y a ese punto quiero irme. Uno de los beneficios más grandes de entrenar fuerza es la prevención de lesiones. La persona, el deportista o la deportista que entrena fuerza durante la semana se lesiona menos. Si es que compite el fin de semana, porque habitualmente se compite los fines de semana en casi todos los deportes. Entonces, primer beneficio, podríamos hablar de la prevención de lesiones. ¿Cómo se recuperan las lesiones desde el punto de vista de la kinesiología? Con movimiento, no quedándome quieto 8 meses, un año, a excepción de que tenga una fractura. Obviamente, ahí tengo que esperar a que mi hueso o los dos huesos, porque si se te partió en dos, son dos huesos ahora, se osifiquen, ¿cierto? Y una vez que estén unidos, ¿cierto? Ahí ya podemos recuperar el movimiento. Pero lesiones ligamentosas y otro tipo de lesiones musculares, podemos ir recuperándola con movimiento. Ah, y desgarros, no, tampoco. Ahí tengo que descansar, darle un tiempo a la musculatura para que se pueda regenerar. Como dice Coach Marce, la mayoría de las lesiones se recuperan solas. En 3 meses se supone que una persona si tiene una lesión y no hace nada, entre comillas, o sea, nada fuera de lo normal, digamos, esa persona se recupera.
Sí, el problema es que si tú entrenas y tienes cierto grado de musculatura, cierto grado de fuerza, cierto grado de velocidad, de potencia, lo vas a perder porque no te vas a estar moviendo. Tenemos el caso de Conor McGregor, el tipo se lesionó, ¿cierto? Se fracturó, me parece, la pierna izquierda, derecha, no recuerdo, Sí, se le en una fracturó, pelea hace muy poco, se fracturó, se fracturó. se fracturó, solo, creo. ¿Y qué pasó? Este tipo no paró de entrenar. Yo he visto 3 o 4 videos de McGregor y sigue entrenando. Obviamente no el tren inferior, porque como te decía, es una fractura, tiene que esperar tiempo, tiene una bota gigante puesta en la pierna, pero el tipo sigue entrenando la zona media y el tren superior o a cabalidad, sigue entrenando, hace chin-up, dominadas, levanta peso, levanta mancuernas, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue haciendo sombra y otro tipo de cosas. Entonces, no dejar de entrenar es clave, no dejar de movernos es clave cuando nos lesionamos, un punto aparte. ¿Qué otro beneficio de la fuerza, Marce, podríamos ir destacando? Ya dijiste también el caso de la sarcopenia, que habitualmente se genera en adultos mayores, Sí, pero otro punto. el del embarazo, la fuerza y el embarazo, porque aquí hay tema, porque Perfecto, pasa lo siguiente, que las mujeres cuando se embarazan, como que tienen miedo a entrenar fuerza justamente por el tema de su vientre. claro. Pero hay cierta musculatura que para el trabajo de parto es necesario que las mujeres trabajen, que es principalmente el suelo pélvico, los aductores del muslo, justamente para que también hagan contracción y puedan fomentar el trabajo de parto. También el tema de los brazos, que sea bueno, esto es más histérico, pero es un tema que igual afecta a las mujeres por un tema de Sí, la forma de los brazos, porque igual en ese periodo sufres cambios metabólicos importantes. Justo. fuerte. Sí, pues también el tema creo que también en el embarazo se produce una especie de cuadros diabéticos, pero son mínimos. Ujú. Entonces, para todo, y aparte para el tema de la piel incluso, para muchos beneficios es necesario trabajar la fuerza, pero también, como explicaba en la parte anterior, tiene que ver cómo trabajas la fuerza, porque tú puedes trabajar fuerza muscular principalmente, incluso hasta el octavo mes de embarazo. Y de ahí ya tienes que cambiar tu entrenamiento a algo más de resistencia, justamente porque ya tu estado de embarazo es mayor. Entonces ahí tienes que planificarlo bien con tu entrenador cuando esté en esta situación. Y lo otro también es lo que decíamos del adulto mayor, que ya está más que hablado, y también hay estudios que revelan que tiene relación con un beneficio como complemento del tratamiento para pacientes oncológicos o cáncer, por el tema Claro, de los tratamientos de quimioterapia que son bastante invasivos para el cuerpo. O sea, una persona con quimio sale muy afectada, muy débil, y mal. ahí, claro, y ahí tenemos, por ejemplo, el exjugador del Barcelona, Eric Vidal, sufrió 2 cánceres, 2 tratamientos de quimio, y su capacidad muscular le permitió resistir los 2 quimios. Así De- es. y por eso él contaba como anécdota que por qué usaba la 22. Porque él decía, yo usé la 22 por La dos razones. camiseta, Claro, la camiseta decía, porque fue las 2 veces que me diagnosticaron cáncer y fueron las 2 veces que lo vencí. claro. Un hito Bonito. para ese jugador. Recordado, Sí, pues, además. además, ¿no? Y aparte ahí teníamos, por ejemplo, lo importante, porque de hecho este tema de la oncología y la fuerza es algo que se viene estudiando relativamente hace poco por el alza de los pacientes con cáncer. Entonces, Claro, el caso de Avidal marcó un precedente para poder investigar esto, la oncología, el tratamiento como una forma alternativa o complementaria para el tratamiento del cáncer. claro. Y no solo el cáncer, o sea, ahora se me viene a la mente em, la diabetes, Claro, hoy ¿sí? aquí tenemos otro La tema, diabetes. otro mito también, por ejemplo, que aún año 2021 se sigue cometiendo, y Dios mío, ¿por qué? Pensemos, la diabetes es, en palabras sencillas, es que tú tengas altos niveles de azúcar en tu sangre, en este caso glucosa. Pero lo vamos a Y simplificar diciendo que es, resistencia claro, es a la insulina. a la insulina.
que es básicamente tener azúcar en la sangre. Es glucosa, pero sigamos en un ejemplo cotidiano, azúcar. Sí. El entrenamiento de fuerza, lo que más come, entre comillas, es la glucosa de tu sangre. Es Así lo que es. más rápido se degrada. Entonces, ¿por qué aún estamos viendo entrenadores de gimnasios comerciales mandando a gente diabética o prediabética a hacer cinta o elíptica? Cardio. No entiendo eso, porque, o sea, de verdad no entiendo cómo pasaron el ramo de fisiología o de bioenergética a estas personas, porque cómo no asocian eso, o sea, algo tan simple. Fuerza, Sí. degrada, glucosa, listo, Muy rápido. Muy listo. rápido. O sea, claro, la fuerza se come la glucosa. Y de hecho, potencia esa parte o ese proceso metabólico de el consumo de la insulina, porque entendamos que en la diabetes tipo 2, ¿cierto, Marce? Ahí se produce resistencia a la insulina. Es que me parece que hay dos tipos de diabetes. La número uno creo que es donde las personas se inyectan, ¿cierto? La insulina, porque producen muy poca, y en la 2 es medianamente resistente a la insulina, o sea, hay un tema ahí como de menos necesidad con respecto a eso de la inyección. Pero en los dos el ejercicio es clave, Sí, po. porque, bueno, hay un proceso bastante largo que, que explica básicamente que hay una llave, hay una proteína que es metafóricamente una llave para que la insulina entre a el órgano, se me olvidó el órgano, el hígado, entre al hígado, ¿cierto? Y se produzcan los procesos metabólicos como corresponde. Es decir, cuando tengo resistencia a la insulina, el azúcar se queda en mi sangre y no se procesa, ¿cierto? ¿Y qué era lo otro? Bueno, aumenta la grasa visceral, ¿cierto? Y eso produce también que si yo sigo comiendo azúcar, ese azúcar no se va a degradar nunca, o sea, no la voy a perder, va a ser más difícil. En ese sentido, el entrenamiento de fuerza ayuda a potenciar este mecanismo, podríamos decir, este proceso metabólico, donde el azúcar se empieza a eliminar, ya sea por el entrenamiento mismo, donde eliminamos calorías, donde la glucosa se va acabando, y también por esta especie de llave, ¿cierto? Que hablábamos de el tema de la resistencia a la insulina. Con respecto a esto, también hay otro tema, que es lo que mencionaba el Marce, me hace recordar bastante. La gente cuando entra al gimnasio, empieza a entrenar por fitness, por salud, uno de sus principales objetivos es bajar la grasa visceral. Eh, la mayoría de las personas cuando entrenan empiezan a perder grasa visceral, ¿cierto? De una u otra manera. Unos más, otros menos. Hay algunos deportistas que simplemente no lo necesitan. Pero la mayoría de las personas, como te decía, piden esto como objetivo. Y la mayoría de los entrenadores, o por lo menos los que yo he conocido, te repiten esta frase típica de, te falta cardio, te falta cardio. ¿Y por qué cardio? Porque piensan, claro, en el sistema energético que hablábamos anteriormente, el aeróbico efectivamente es el que usa las grasas como sustrato energético, ¿ya? Sí, está bien, pero si tú vas a un gráfico de fisiología, una persona debería estar, por ejemplo, trotando, ahí estaría haciendo cardio, trotando entre 3 a 6 horas en una intensidad media a vigorosa, entre 3 a 6 horas. O sea, una persona normal, común y corriente, te creo un maratonista, pero una persona normal, común y corriente, no te va a trotar de 3 a 6 horas. ¿Ya? Entonces, entendamos lo siguiente. El entrenamiento de fuerza, ligado a la primera vía energética, que es la de potencia, te agota los niveles de glucosa muy rápido.
¿ya? No ocupa la grasa como principal sustrato, no, ocupa la glucosa. O sea, tú comiste a la 1 de la tarde, ¿cierto? Un almuerzo normal, fuiste a entrenar al gimnasio o fuiste a entrenar a un centro de rendimiento, a una institución deportiva, da lo mismo, y haces trabajo de fuerza. ¿Qué va a pasar con esa comida? Con esa comida que se transformó en glucosa. La glucosa se va a acabar porque estás haciendo fuerza y la fuerza elimina la glucosa rápidamente porque te genera un desgaste muy grande. O sea, los calisténicos me deben entender, los halterofilistas me deben entender, cuando haces trabajo de fuerza, queda muy cansado, o sea, el desgaste es tremendo y tienes que alimentarte como caballo después. Entonces, cuando se acaba la glucosa, la segunda vía energética, o perdón, el segundo sustrato energético que empezamos a utilizar como energía, ¿cierto? Es la grasa. Entonces, es recomendable hacer fuerza para bajar la grasa visceral, hacer fuerza y posterior a la fuerza hacer cardio. No hacer cardio todo el tiempo, ¿ya? Te creo que ya te manden a hacer cardio en un calentamiento, después haces fuerza y después cardio nuevamente. Pero idealmente empieza por la fuerza. Empieza por la fuerza. Baja los niveles de glucosa y posterior a eso, haz cardio y ahí va a estar efectivamente usando las grasas. Si es que el entrenamiento fue bien programado, obviamente. No te hablo de levantar 2 pesitas, te estoy hablando de levantar kilos, ¿ya? Y a una intensidad considerable, a 50% hacia arriba, ¿ya? Pero aún así va a ser eficiente. Ese consejo se lo doy a la gente y yo creo que a muchos les va a servir, les va a hacer ruido, ¿ya? Porque a varios le han mencionado, oye, haz cardio, y no, porque tendrías que estar nadando mucho tiempo o trotando mucho tiempo o andando mucho en bicicleta, por ejemplo. Entonces, nadie va a hacer eso. Pues, pueden haber locos que sí, pero la mayoría de la gente normal, entre comillas, normal, común y corriente, que no entrena alto rendimiento, no lo va a hacer. Así que entrenen fuerza antes del cardio, si quieren bajar la grasa visceral. Eso. No, y de hecho pasa, como decía el Esteban, claro, si te planifican bien el entrenamiento, tú hasta con entre media hora a 45 minutos de fuerza bien planificada y unos 10 minutos de cardio a 15 minutos de cardio, estáis listo. Y no es necesario. Y aparte, pasa lo siguiente, o sea, de repente todo, Incluso menos, incluso menos menos, tiempo. sí, sí, por eso, o sea, no es necesario entrenar 2 horas, matarte en el gimnasio, o sea, No, eh, con menos de una hora bien planificada, estáis listo. Y lo otro, que se sigue repitiendo, que esto que se quema la grasa. La grasa no, no se quema, se oxida. así es. Y eso pasa en la mitocondria, que también podríamos hablarlo otro tema de Sí. fisiología, de qué pasa con la grasa en el cuerpo y todo el No, tema. pero eso es por un tema de la sensación un poco, porque la gente está bien, no estudió esto, no tiene la culpa, Sí. pero siente como que quema, Claro, como que quema. Entonces por eso dice, me quemé grasa. O lo liga con las calorías, no sé. Pero la palabra técnica es oxida la grasa. oxida la grasa. Es porque le entró oxígeno a la mitocondria. Por eso, me sale un poco el tecnicismo. Eso, básicamente. Justamente por el tema del cardio. Así Y, es. y también, ay, se me fue en qué estamos. Marce, Sí. entrenamiento en niños, Oh, ya, fuerza. fuerza. Oh, ese es también otro tema. Mitazo, 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 porque yo cuando hice la práctica de preparación física, yo entrené halterofilistas. Así es. Y resulta que estos cabros entrenaban desde los 13 años. Y aquí Buenísimo. empieza el mito de que la fuerza te deja chico, las pesas te dejan chico. Mentira, Claro. absolutamente falso. Yo mido 1,85 m, soy alto, entre comillas, según el canon chileno. Bendecido. No sé qué tanto, A los que somos más chicos, yo sí, mido 1,71. claro. Y ya, pues resulta que eran alterofilistas y eran casi de mi estatura. Cacha. O sea, totalmente desmentido que las pesas te dejan chico.
O sea, absolutamente es cosa falso. de ver a los basquetbolistas. Claro, o sea, LeBron James, ¿cuánto medirá? Fácil, cerca de los 2 metros, cerca de los 2 metros, redondeemos 2 metros. Y eso que no es de los más grandes. Y no es de los más grandes y tiene terrible brazo, o sea, un brazo súper musculado. Y en porte anda súper bien también, pues. Sí, Bueno, hay hartos mitos en relación a la fuerza, pero ese es uno clave. O sea, si tú eres mamá o papá, no le tengas miedo al entrenamiento de fuerza. Por ejemplo, cuando vienen mis sobrinas o mis primitas chicas acá a la casa, yo les paso balones medicinales de 2 kilitos, pelota, levantan la pelota, la lanzan, están haciendo fuerza todo el tiempo. Y el trabajo de fuerza ayuda bastante en el crecimiento y desarrollo del niño, desde el punto de vista del desarrollo motor, a ganar estabilidad, porque es algo que los niños y niñas carecen. ¿Cierto? Los niños son más bien, como a ver, son como blanditos, son como flexibles, ¿cierto? Y a medida que van creciendo, van ganando esta estabilidad. Por lo mismo pasa que pasan de una posición acostado a sentado, de sentado a gatear, de gatear arrodillado y pararse, básicamente. Y ya cuando están parados, no los para nadie. Y ahí se no, mandan maldades y todo. no. Pero a lo que voy es el tema de la estabilidad. O sea, ellos requieren de mucha estabilidad para pasar de una fase a otra en sus articulaciones. Y por lo mismo, después ya los movimientos que se van generando cuando eres más adulto o adulta son más rígidos, no son tan flexibles como los niños. Uno puede ver a los niños se doblan entero y no se lesionan. No, un hombro se les puede ir en flexión o en extensión, pero terrible, o las rodillas, las caderas, y uno dice, oye, pero ¿cómo pueden hacer eso? Es porque los niños son más flexibles. Y si eso le pasara a un adulto, lo más probable es que sufriría una lesión. Entonces, la importancia de la estabilidad o de la fuerza en este caso para el desarrollo y el crecimiento del niño es clave. Obviamente no le vaya a pasar 100 kilos a un niño de 13 años. No. O sea, siempre hay que considerar las capacidades, ¿ya? Pero también otro punto, que tampoco somos absolutistas y estamos hablando de que, oye, todos los niños deberían entrenar con pesas. Quizá una parte del entrenamiento puede ser con sobrecarga o pesas adicionalmente, ¿ya? Cuando hablo de sobrecarga es dar un poco más de tonelaje, de kilos, ¿ya? Em, Quizá una parte, pero sabemos que los niños pueden desarrollar la fuerza con su propio peso corporal también y a base de juego, porque el juego es un medio, pero increíble. Desde la pedagogía nosotros usamos mucho el juego, ¿cierto, Marce? Y es una clave que usamos nosotros, un medio, ¿cachai? Para educar, para formar personas, porque en el fondo eso estamos formando. Antes que deportistas formamos personas y con valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y generamos competencias en ellos y tenemos diversos ejes que están planteados en las bases curriculares, eh, habilidades motrices, juego limpio y liderazgo, salud y actitudes. Entonces, la parte de salud es clave y en esto juega un papel fundamental la fuerza. Eso. No, y aparte, cuando Esteban habló de los niños, los trabajos de motricidad, hay un concepto que es importante que se nos olvida de repente y que creo que no fue abordado porque yo lo había escuchado antes cuando estudié preparación física, que es el tema de trabajos de diferenciación. ¿A qué va esto en la motricidad? Que esto, por ejemplo, lo podemos emplear en el básquetbol, en las etapas de iniciación, con la habilidad de lanzar, por ejemplo. Y el Esteban, sin querer, dio un ejemplo. Cuando le pasa los balones medicinales de 2 kilos a las niñas, a su sobrina, para lanzar, por ejemplo, y tú le puedes pasar un balón medicinal de 1 kilo, por ejemplo, y lo tira a una cesta. Después le tiras un balón de fútbol, un balón de básquet, un balón de vóley y un balón de esponja. Todos los balones tienen diferentes pesos. Claro. Y así también le trabajas la fuerza y la coordinación porque va diferenciando cada objeto y va a poder
regular a través de su corteza frontal y a través del cerebelo y de la médula, va a poder diferenciar, va a poder procesar toda esa información y va a poder distinguir la cantidad de potencia, por decirlo así, de fuerza para cada objeto. Entonces, cuando tenga que lanzar el objeto en específico, ya que lo estamos preparando para básquetbol, cuando tenga que lanzar el balón de básquetbol, ya va a saber cuánta fuerza graduar. Y Claro. es un buen trabajo para para los chiquillos que estamos viendo el tema de básquetbol y motricidad. Es una buena herramienta, quizás para un niño, pero también la puede aplicar de manera colectiva, o sea, poniendo los balones en cada estación y que los niños vayan rotando, lanzando ese balón diferenciado a la cesta, después pasen al balón, pues se cambien los grupos y vayan con diferentes balones y vayan sintiendo la diferencia de cada peso. Entonces, cuando le toque como explicaba, cuando le toque el balón que les corresponde según categoría, lo puedan lanzar sin ninguna complejidad. Claro. A nivel eh, neuro, neuromotriz, eh, tiene mucho sentido que a los niños les demos variedad, como hablábamos en la clase, en la sesión anterior en el capítulo anterior, digo, principios del entrenamiento, la variabilidad en el entrenamiento, en la práctica, en el juego, ¿cierto? Y a nivel sensitivo motriz es súper importante darle una variedad de estímulos, no solamente pasarle gloditos, también pasarle pelotas de esponja, pelotas de tenis, pelotas de fútbol, pelotas de básquet. Claro, el básquetbol, las pelotas son muy duras, pero a medida que el chico, que la chica se va desarrollando, ya podemos ir implementando otro tipo de implementos, valga la redundancia, para aumentar su bagaje motriz. Esa es la clave cuando son chiquititos. Juego y aumentar bagaje motriz. ¿Qué es bagaje? O sea, la experiencia. Que tengan muchas experiencias diversas en cuanto a estímulos. Que corran, que salten, que lancen, que pateen, que trepen, que se cuelguen, que naden, etcétera, 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 etcétera. Los niños y niñas que tienen buenos profesores de educación física, por lo general son muy hábiles en todo orden de cosas, porque si fueron bien estimulados, van a ser buenísimos cuando sean más grandes. O sea, es fácil, es eso. Tú tomas a un niño o una niña desde un punto A y lo llevas a un punto B. Si ese proceso de llevar a un sujeto, una niña, un niño, de un punto A a un punto B, no se genera, es culpa del profe, lamentablemente. No hizo lo que tenía que hacer en su momento. A nosotros nos preguntaron cuando llegamos a la universidad, Víctor Reyes, en el segundo año, cuando tuvimos Humboldt, nos preguntó que levante la mano en este curso, ¿quién quiso ser deportista profesional? La Todos. mayoría, el 80% levantamos la mano, Marce. Y claro, porque muchos de los que entramos a estudiar educación física entramos por el deporte o porque éramos buenos, entre comillas, para un deporte o se nos daba, ¿cierto? ¿Y qué pasó? La mayoría levantamos la mano y el profe dijo, bueno, yo sé que la mayoría que están aquí no son deportistas, a excepción de uno o dos. En ese caso estaba el Nico González ahí con nosotros. Él es, él es jugador de handball profesional, se puede decir, sí. Juega para la selección, pero era uno de los 30 25 que estábamos ahí. Claro, y está casi para jugar los Panamericanos en Santiago en 2 años más. Eso. Así que está Ha ahí el Nico, viajado así que Nico, entre paréntesis. Es un tremendo jugador. Y una tremenda persona también. Le mandamos un saludo. Seguimos. Y bueno, todos, continuando con la historia, casi todos levantamos la mano. Y él dijo, bueno, para los que no fueron o no son, no es su culpa. Y nosotros así como, ¿qué? Y yo, bueno, en ese momento me saqué un peso tremendo encima. Me dijo, no, no es su culpa, porque si no son hábiles o, o no fueron bien formados o tuvieron, o sea, obviamente no fueron bien formados y no tuvieron buenos profes de educación física. Es culpa de los profes.
de educación física. Y agregado a eso, opinión personal, no solo los profes de educación física, sino que también de la cultura o escasa cultura deportiva que tenemos en Chile, Marce. Uy, Ese es un tema sí. que vamos a abordar la siguiente El episodio. siguiente episodio que va acerca del spoiler del olimpismo y el fútbol. Así que Eso, ya para que se vayan preparando, va a ser un tema más de contingencia, porque ya sí, recién terminaron los Panamericanos, estamos viendo el tema de las clasificatorias, que ahí tenemos que igual hablar temas que pasaron durante las clasificatorias importantes, claro. el escándalo de Y Brasil, por ejemplo. sí, vamos a abordar el tema de la formación de deportistas en Chile. O sea, escasa formación de deportistas en Chile, que hace alusión a este ejemplo que estoy dando en este momento. Como decía, la culpa, o sea, Víctor Reyes decía la culpa de sus profes. Entonces, el poco tiempo también que tenemos de clase de educación física, el poco tiempo que tenemos para movernos, ¿cachai? Entonces, tenemos el recreo y tenemos las clases de educación física. Además, los talleres extra programáticos. Pero aún así sigue siendo poco. No todos los niños lo hacen. Hay niños que van quedando desventajados en ese sentido, porque a veces solo hay selecciones, ¿cierto? Y lamentablemente ahí se elige solamente a los que son más buenos en ese deporte, ¿cierto? Para eso son las selecciones. Pero también hay talleres formativos donde sí recomendamos a los papás, a las mamás, meter a sus niños, Ah, y entre ¿cierto? paréntesis, Porque Esteban, perdón que te interrumpa, ayuda. Dale nomás. y a los papás, si van a mandar a un taller deportivo a su hijo, déjenlos que jueguen. Eso, Porque ese sí. también es otro tema, y pasa generalmente en el fútbol, en las escuelas de fútbol. Lo puede decir el Uf. Esteban, que está haciendo la práctica en el Club de Palestino La Reina. No, Que- o sea, gracias a Dios no tenemos ese problema ah, en ¿en serio no te Palestina ha la Reina. Los pasado? papás, no, o sea, estuve en escuela de fútbol anteriormente, cuando chico, digo, ¿Ya? yo fui jugador en escuela de fútbol y sí, los papás se metían y los Sí. profes ahí discutían con ellos, les hacían entender, por favor, papitos, no No se son, no son, metan, los papás no no son el se metan, entrenador. Para eso está el profe. no, Usted nos perjudican invita. a sus hijos, Claro, perjudican. por eso le metí una presión al niño brutal, brutal. Al final le Sí, termináis sacando, desconectándolo al deporte por la presión social que tú le metes como de proyectar un poco las trancas tuyas, se las pasáis a tu sí. hijo. Entonces yo encuentro que eso es lo Mm. peor que le podía hacer. Deja que tu hijo vaya Sea libre, y juegue a la sea pelota, libre. juegue. Primero que juegue. Y si se quiere Sí, ya hay dejar profesionales que están claro, preparados para formarlo, saben lo que tienen que hacer. No necesitan a ti, que ni siquiera has estudiado para eso, para que tú vayas a orientarlo o darle una noción de lo que tienen que hacer. O sea, sea un poco más empático, empática, ponte en el lugar de ese niño o niña que está jugando y está recibiendo instrucciones de todos lados. Instrucciones de su compañero, instrucciones del profe y además instrucciones tuyas. Y tiene que estar pendiente de la pelota, de que se tiene que mover, de que tiene que hacer un gol, de que tiene que lanzar, de que tiene que correr. O sea, lo volví loco, la vuelves la loca, por sobrecarga de favor. información que le metí a ese niño, lo termináis saturando. Psicológicamente termina saturado el niño. Presionado, total. Después no va a querer ir, va a ser tu culpa. Así de simple. En fin. Ya, volvemos. Beneficios de la fuerza. Siempre nos pasa eso que nos vamos Beneficios. por la rama. Sí, no, pero es que son cosas importantes que hay que ir mencionando, porque son cosas que van pasando. Y bueno, eso, creo que terminamos con el punto de niños, bueno, y niñas, y sigue dando para más, pero en realidad, a ver si queda alguna colita por ahí que nos quede. Sí, hablamos desde la salud, hablamos desde el deporte, hablamos de las embarazadas, que era un tema importante, que aún se sigue el mito, el tema de la relación con la salud, en tema de síndromes metabólicos. Y aparte hay síndromes musculoesqueléticos, que este sería como ya el último tema para cerrar, que Ujú. son la famosa amnesia glútea y el síndrome cruzado anterior, que son deficiencias musculoesqueléticas producidas por el exceso de estar sentado. Y esos principalmente se dan en ambos casos por la
falta de activación muscular en dichas zonas. Principalmente lo que es el síndrome cruzado anterior, la inhibición del trapecio y los músculos del manguito rotador. Y eso pasa cuando tus hombros se van excesivamente hacia adelante. Se genera una rotación interna del hombro y te genera este efecto como de joroba. Compensa así el cuerpo, el hecho de que tus hombros se vayan hacia adelante. Y en el caso de la amnesia glútea, genera que tú tengas poca estabilidad de la cadera, lo que genera a su vez problemas al andar, que tu pelvis, tu cadera, sea poco estable en la marcha y genere también problemas en la zona lumbar. Que ese también es un temazo justamente por el tema de cómo estamos viviendo hoy en día. Es muy importante moverse de vez en cuando, hacer actividad, no estar sentado, y ahí tenemos, por ejemplo, las Tanto pausas. tiempo, Sí, pues y hay, por tanto tiempo, sí. ejemplo, es importante las pausas laborales, que es un nicho que Sí, también siento que los la profes, pausa activa. la pausa activa, que también hay un tema ahí que pueden ocupar los chiquillos para ganarse un par de luquitas extra, hacer proyectos empresariales, pero eso lo vamos a Sí, ver en el ramo de desarrollo de proyectos deportivos con Marcelo Álamo, esperemos. ojalá. Ojalá. Bueno, y ni hablar como último punto del desarrollo cognitivo, ¿cierto? Que se produce, bueno, la gran estimulación de la fuerza en el cerebro, ¿cierto? Es sustancial. Y quedamos cortos con este tema porque nos faltó hablar de fuerza máxima, hipertrofia y resistencia a la fuerza. Para ir cerrando, fuerza máxima, ¿cierto? Entrena fuerza máxima si lo necesitas, ¿cierto? Ahí ya nos vamos apegando a los principios, especificidad, individualidad, tu objetivo, si tu objetivo es ser más fuerte, tener más fuerza, ¿cierto? Debes entrenar la fuerza máxima. ¿Quién entrena fuerza máxima? Habitualmente los halterofilistas, porque tienen que levantar más peso, por ende generar más fuerza. Segundo, hipertrofia, ¿cierto? O esta como vía que está como entre medio, entre la resistencia y la fuerza máxima, que se entrena bastante, ¿cierto? Hay pocos que entrenan, bueno, no pocos, pero la mayor cantidad de personas que entrenan fuerza está en este rango. Así que si tú entrenas fuerza habitualmente, lo más probable es que estés en este rango. No quiero hablar de repeticiones, pero lo quiero mencionar. Eh, Cuando tú levantas fuerza máxima, vuelvo a la fuerza máxima, se supone que tú estás levantando entre una repetición a 6. Otros autores dicen que 5, 4, pero entre 1 a 6. Vamos a dejarlo ahí. En Y términos de carga, para que se entienda, eso, entre el 80 y el 100% de lo que puedes claro. máximo. Ese rango el que dice el Esteban, si lo llevamos a la carga, 80, 100. En repeticiones sería Claro. de 6 a 1. Sí, o sea, no es como que yo tomo una pelota, un balón medicinal de 5 kilos, por ejemplo, y me pongo a hacer, qué sé yo, a ver, press vertical, hacia arriba, con el balón sobre la cabeza. Y hago 6 repeticiones, listo, hice fuerza máxima. No, porque tú podías hacer más de 6 repeticiones. Tendrías que estar levantando, a ver, 30, 40 kilos aproximado. Y si levantas, por ejemplo, la quinta, tú vas así ya. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver si se entendió. ¿Se entendió, Marce? Cuando en la La quinta quinta ya no puedo más. ya vais con los brazos tiritando ya. Es hasta el fallo, se puede decir, ¿cierto? Ahí estaríamos trabajando fuerza máxima. Y bueno, hay autores que recomiendan trabajar entre 1 a 3 repeticiones de fuerza máxima con descansos de más de 2 minutos para recuperarse. A mayor intensidad, mientras más cerca del 100% estés, más lejana tiene que ser tu pausa. Claro, No sé si me entiendo. O sea, sí, mientras más del 100, más más pausa. descanso, Exacto. eso, para poder generar fuerza, o sea, recuperar, se puede decir, los niveles Exacto. de fuerza, para que lo entiendan mejor. Exacto. Segunda fase, entre 6, bueno, 7 a 12 repeticiones.
hipertrofia, la vía hipertrófica. Bueno, aquí queremos hacer una diferencia. Hay gente que entrena solamente por el aumento de la masa muscular. También es sabido que la fuerza máxima también genera hipertrofia, pero estos rangos se manejan hace varios años, ¿cierto? Y autores recomiendan que entre 8 a 12 repeticiones uno estaría fomentando este aumento de masa muscular, ¿ya? Y también hasta el fallo, o sea, 8 repeticiones en una dominada, 8 press banca o 12 press banca también, 8 sentadillas, 12 sentadillas, estoy trabajando la vía hipertrófica, la que aumenta la masa muscular, ¿ya? No es la única que lo aumenta, pero esencialmente sí, ¿ya? Y ganamos fuerza en un periodo de 2 semanas aprox, en cuanto a la supercompensación y mejora significativa de la fuerza, ¿ya? Obviamente la más significativa en cuanto a nivel de fuerza es la fuerza máxima. Si tú eres deportista, por ejemplo, de fútbol, eres jugador de handball, jugador de rugby, vas a estar trabajando en esos rangos, ¿ya? Porque no necesitas tanta resistencia a la fuerza, necesitas más bien potencia en periodos cortos de tiempo, porque después vas a estar caminando en la recuperación, Claro. ¿ya? Y eso, básicamente en esa parte. De hecho, también la fuerza, como lo describe el Esteban, según la hipertrofia, también se puede describir como la fuerza estructural. ¿Por qué? Porque tú vas aumentando el tamaño de ciertas estructuras dependiendo del deporte que practiques. Claro. ¿Y Por eso es ejemplo, funcional o no funcional? exacto. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de los nadadores. Su dorsal ancho, como para que la gente que no entiende un poco de anatomía, La espalda, la es espalda. la espalda, la típica espalda esa de Bruce Lee, gigantesca, hermosa espalda de Bruce Lee, que Triángulo, Bruce un Lee tenía triángulo. una espalda hermosa, esa espalda grande, triangular, ese es el dorsal Claro. ancho. Los Sí. nadadores desarrollan mucho la fuerza estructural de esos músculos, principalmente por la mecánica que ellos hacen. Ojo, Los delanteros, los 9, los centros delanteros clásicos, un Luis Suárez, por ejemplo, claro. trabaja la fuerza, Lewandowski. claro, trabajan fuerza estructural, trabajan hipertrofia también, porque se tienen que, es marcado generalmente con mucho contacto con los dos centrales. Sí. Entonces, por ejemplo, los jugadores de pívot del básquetbol, como se tienen que chocar generalmente con tipos más o menos de Eso. su misma estatura, complexión, entonces tienen que tener suficiente fuerza estructural para soportar a su rival. Los boxeadores lo mismo, también trabajan la fuerza estructural en base a la hipertrofia, porque Claro. un golpe de una persona de 100 kilos, créeme que tremendo, No el es chiste. sistema. En resumen, los que van más al choque tienen una mayor cantidad o volumen de masa muscular. Y como decía anteriormente, que este era un punto súper importante, porque uno puede hipertrofiar por hipertrofiarse y nada más, pero sabemos que en los deportes eso no sirve. No sirve tener músculo por tener músculo. ¿Ya? Ese es otro mito. O sea, veo un futbolista que está súper hipertrofiado o veo un tipo en la cancha que está súper hipertrofiado. Digo, este debe ser máquina. Y no, pues, a veces no son máquinas, porque hipertrofian de manera no funcional. Hay una vía que es la hipertrofia funcional, que viene de una función para un deporte o una acción motriz específica, un lanzamiento, un pase, un golpe con el pie al balón, un golpe en el boxeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente están hipertrofiados, pero su hipertrofia o su masa muscular tiene sentido, ¿se entiende? No es, a ver, para que lo entiendan mejor, el no funcional podría ser una persona que va al gimnasio y entrena músculos aislados, ¿ya? Puede que esa persona haga deporte, pero puede que no. Entonces, sería funcional, ¿cierto? Para el gimnasio, pero nada más, O por ejemplo, ¿ya? volviendo O al tema sea, del box, eso, Esteban, las categorías de lucha están divididas por peso. así es.
Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, la función de hipertrofia no tiene que ser la misma para un luchador de 60 kilos que para un luchador de 100. Claro que no. Entonces ahí tenemos Es también, diferente, o sea, claro, ¿cachai? objetivos Pero diferentes, etc. exactamente. Incluso cuando hacen la transición de categoría, hay también varía la ingesta calórica, la dieta, el Muy volumen de distinto, intensidad, claro. O sea, varía muy todo. distinto. Y ahí vamos al tema de Sí. lo que decía Esteban de recién, de que no es lo mismo entrenar hipertrofia por razones estéticas que entrenar Que tampoco es hipertrofia, malo, claro, pero que entrenar hipertrofia por razones específicas, como en el deporte, con los ejemplos que estaba dando hace un rato. eso. Esa es la diferencia. O sea, no es que ya tú, si tú vas al gimnasio y tienes grandes músculos, dale, está bien, te felicito, perfecto. Si ese es tu objetivo, bacán, ¿ya? Pero que la gente no crea que si una persona es muy musculada va a ser buena para todo, porque no está entrenando específicamente para algo, para algún deporte o para alguna acción motriz. Eso que quede claro, por favor. Entonces, ahí vamos cambiando un poco el paradigma, lo que hablamos hace unos días atrás, ¿ya? Eso, para cerrar con la vía hipertrófica funcional. Y tenemos la última, que es ya en deportes de endurance o resistencia, la resistencia a la fuerza, que quiere decir cuántas veces yo resisto una misma fuerza. En deportes cíclicos es bastante fácil describirlo. Por ejemplo, mi deporte es la natación. La natación son movimientos cíclicos, habilidades cerradas, continuas, no varían mucho, ¿cierto? Y un nadador de, a ver, 800 metros, por ejemplo, una persona que nada 800 metros habitualmente, o 1500, o 2000, etcétera. Hablo de los metros por la distancia de la piscina, para los que no entienden. Hay unas de semiprofesionales de 25 metros y hay otras profesionales de 50 metros. O la del En Ironman, por realidad, ejemplo, que son casi 2 kilómetros. eh, sí, ese es otro caso. Eh, dije, las de 25, no es que no sea reglamentaria, es que son más cortas nomás. Eso. Y bueno, el nadador en la brazada, nadada de crawl, estilo libre, tiene que repetir varias veces la brazada y la brazada y la brazada. Entonces, tiene que generar esta fuerza que no es tan alta en potencia, más bien es baja intensidad, ¿ya? Porque no se le va a caer el brazo por hacer una brazada, o sea, podría estar haciéndolo, como te digo, 1000 metros, 2000 metros tranquilamente. Estamos hablando de una intensidad baja, moderada. Este necesita resistir mucho a esa fuerza. Por eso los nadadores trabajan la fuerza más bien como con elásticos, con bandas de resistencia. También hacen pesas, pero en otro zonas, en otras zonas. Por ejemplo, el tren inferior, ¿cachai? Para la patada, de la potencia, pateo del fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el brazo, básicamente, usan mucho lo que es esta banda de resistencia, ¿ya? Y su levantamiento son, a ver, entre 12 hacia arriba, ¿ya? Podría ser 15 repeticiones con una banda elástica, en tracción, en empuje. Podrías hacer 20 repeticiones, 30 repeticiones sin ningún problema. Entonces ahí ya se va como diferenciando un poco el tema. También para los trotadores, maratonistas, ellos también resisten muchas veces una fuerza. Por eso no vemos músculos, y ahí ya para ir cerrando vamos a ir viendo el tema de la adaptación. Por eso los músculos de los ciclistas que andan muchos metros, muchos kilómetros, también los maratonistas que corren muchos kilómetros y los nadadores, por ejemplo, que nadan muchos metros o kilómetros, son más bien delgados. Los músculos son más bien no tan grandes, no tan hipertrofiados, son más bien cuerpos livianos. ¿Cierto? Requieren no cargar con tanto peso para poder resistir esa fuerza y poder durar lo que tenga que durar, ¿cierto? Así que ahí se ve como la diferencia entre la potencia, que son tipos súper gruesos, súper musculados, súper hipertrofiados, los del medio, ¿cierto? Y los de resistencia, que son más bien delgaditos,
¿ya? Así que no todos los delgados son insaludables y no todos los gorditos tampoco son insaludables, ¿cierto? Las personas tienen contexturas diferentes porque tienen adaptaciones diferentes dependiendo de lo que hagan, Sí. ¿cierto? Y ahí vemos El el nombre, cuerpo de las personas el dice nombre mucho. técnico es somatotipo. El somatotipo. Eso. Sí. Cuando El hablamos somatotipo, de claro, composición corporal. eso, El ectomorfo, el flaquito. eso. El Maratonista. maratonista. El endomorfo es el levantador de pesas, que es más rechonchito. Ancho, Más rechonchito. claro. Y luego tenemos el Maceteado. maceteado. Más chilenizado, maceteado. Y luego tenemos el mesomórfico, que es el Medio. fisicoculturista, para que se entienda la diferencia entre los tres. Podría ser un Cristiano Ronaldo. Claro, Podría ser este tipo atlético como que no le cuesta perder grasa ni le cuesta ganar masa. El ectomorfo le cuesta generar masa y se le hace muy fácil perder grasa. Y el endomorfo gana masa con facilidad y le cuesta perder grasa. Pero eso es un tema bastante discutible. Es una especie de biotipo que se usa para poder, o somatotipo que se usa para clasificar un poco los cuerpos de las personas, pero la gente lo entiende, creo. Y es muy simple de entender, creo. Así que ayuda para que podamos ir asimilando un poco esto de las adaptaciones, dependiendo del trabajo de fuerza que hagamos. En fin, la fuerza es buenísima, así que entrene fuerza, por favor, por favor, por favor. Por salud, para vida, para todo. Así que eso, fuerza para cerrando, todos. fuerza para todo. Fuerza. El lado oscuro de la fuerza. No, no tanto. No, bueno, ya con eso estamos cerrando ya el episodio de hoy, así que Sí, quedó ahí largo. quedó largo, Quedó para largo, variar. parece. Para variar, sí. Nos Siempre, faltaron temas, pero creo que sí, lo abordamos de lo que queríamos hablar, en el de lo fondo. que Así. sí, es un tema que Oye, debíamos. síganos, Exacto. síganos. Síganos Marce, en promocionanos. Instagram, Eso. en @críticas con eficiencia, todo junto, en Ujú. YouTube, en Spotify, y también ahí dejen su aporte en Flow desde 500 pesos, lo que sea su cariño en Voluntario, realidad, voluntario, lo que sea para, su cariño. para que así podamos tener equipamiento para hacer el podcast de mejor manera y también para poder Claro. hacer las cápsulas más adelante, que es el proyecto que tenemos, que queremos hacer con Esteban, ya para que podamos hacer algo de manera gráfica y te pueda quedar de mejor manera en la retina, porque igual decirlo en Audiovisual. claro, decirlo en el podcast igual es una cosa, pero el tema es que lo puedas ver es un temazo. Así que eso, nos despedimos. Esto ha sido Críticas con Eficiencia. Esteban. Eso. Nos despedimos. Un gustazo, Marcel, como siempre. Casi Igual, sin igual. energía estamos hoy Sí, día, pero bueno, estamos en lona, estamos en lona. estamos cansados. Bueno, Así que un eso. abrazo para toda la gente, los queremos mucho, los amamos, escúchenos, compártanos. Adiós, cuídense Estamos. mucho. Esto Chao, fue chao. Críticas con Eficiencia. Chao, chao, cuídense.